Bueno, nuevamente mis cordiales saludos para todos, para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan la palabra de Dios por estos medios para salvación y para la edificación de nosotros mismos los creyentes, dándole gracias al Señor porque estoy aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Mis cordiales saludos para todos, esperando que todos se encuentren bien. Ya he orado y como de costumbre, como es en las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en el mundo entero, quisiera comenzar cantando una estrofa de un himno y después la preciosa lectura de la palabra de Dios para que el Señor pueda obrar en sus corazones para salvación a los que no son salvos y que la palabra de Dios pueda fortalecernos a nosotros en la esperanza viva y bienaventurada que tenemos cada uno de los salvados, esperando la pronta venida de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. La segunda estrofa del himno 65. La grata nueva ofrece a los hombres el perdón. No rechaces no su oferta de tan grande salvación. El camino es Jesús a la gran ciudad de luz. Nadie viene al Padre sino por el Salvador Jesús. Escucha, escucha el mensaje del perdón. Acepta, acepta de Jesús la salvación. El himnólogo apunta al Señor, que es el único que puede salvar. Casi todos los himnos de predicación señalan al Señor, la única fuente de salvación. La grata nueva ofrece a los hombres el perdón. No rechace no su oferta. Es una oferta de salvación que te ofrece el Señor. Nosotros solamente somos vasos para predicarte el sencillo mensaje del Evangelio. Es la palabra de Dios que va a hacer efecto en tu corazón. No es tanto lo que podamos añadirle nosotros a la palabra de Dios. El que hace efecto en el corazón de un alma es la palabra de Dios. Por eso lo vemos que Pedro, cuando fue y predicó su primera predicación con los 11 discípulos, él relató relatos desde el Antiguo Testamento y los fue llevando hasta la actualidad cuando fue crucificado al Señor, y suficientemente fue la palabra de Dios que quebrantó los corazones, compungió los corazones de esas 3,000 personas y se arrepintieron y creyeron en el Señor. Y entonces le ofreció la salvación. La palabra de Dios fue la que hizo el efecto. Ahora quisiera leerte unos versículos que fueron expresados de los mismos preciosos labios del Señor Jesucristo. Y en el Apocalipsis también voy a leer otra escritura que fueron expresados hacia el apóstol Juan, y él escribió estas cosas en el libro de revelaciones del Apocalipsis y fueron de parte del mismo Señor. Quisiera leer en el Evangelio de Mateo 5, capítulo 5, el versículo 1, y voy a leer el 2 y el 8. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán
a Dios. Lucas 6:22. Lucas 6:22. Presta atención a la lectura de la palabra de Dios, y como tú vas a recibir la palabra de Dios por las redes, tú puedes detener el mensaje y puedes buscar tu Biblia Reina Valera y puedes comparar que los versículos que te estoy leyendo los puedes leer tú también en cualquier parte del mundo en que tú estés, en cualquier idioma, porque ahora los teléfonos también tienen el sistema en Google que tú puedes traducir también el mensaje, lo que esté hablando la persona. No hay excusa en ninguna parte del mundo para que la persona escuche el mensaje del Evangelio. Aún es traducido en escrito. Qué grandioso es el Señor que está obrando en estos tiempos finales para que usted pueda escuchar la preciosa palabra de Dios en un local evangélico, en una clase bíblica, por medio de un tratado, aún por las redes, y se está difundiendo el mensaje y en las casas que se predican. No hay excusa. Ningún ser humano se puede excusar delante de Dios. Lucas 6, versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Este es el resultado de cuando la persona es salva. Mateo 18, 3 y versículo 4. Mateo 18, 3 y versículo 4. Y dijo: de cierto os digo que si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Última escritura para darle un poco de desarrollo a la predicación, Apocalipsis 22, concordando con lo que dice Mateo 5, versículo 8. Y no voy a leer desde el 3 y el 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estarán en su frente. Que el Señor añada bendiciones a su palabra. El ser humano, a causa del pecado, está separado de Dios, destituido de la gloria de Dios. Siempre lo repito en los mensajes: a causa del pecado original en el huerto del Edén, pasó el pecado a todos los hombres. No hay acepción de personas. Pasó el pecado a todos los hombres, a todo el que nace en esta tierra. Nace pecador, perdido, con maldad y con el corazón negro del pecado. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si usted todavía no ha recibido al Señor como su Salvador personal, su corazón está lamentablemente manchado y negro por el pecado, porque la misma Biblia dice en Romanos que no hay ni un justo, no hay ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ningún ser humano busca a Dios. El que toma la iniciativa a buscar el pecador es Dios. Empieza a llamarlo a través del Evangelio y utiliza a sus predicadores. Tal vez usted pudiera estar caminando por la calle y cualquier persona se le acerque que sea un verdadero salvado y lo invite a un culto, si es conocido, le dé un tratado, le hable algo de la palabra de Dios, y es Dios que está utilizando ese vaso para que usted sea despertado y se responsabilice delante de Dios por su triste condición de pecador perdido. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pasó la muerte física y espiritual, separación de Dios, y puede estar separado de Dios por toda la eternidad si usted muere en sus delitos y pecados, si no ha sido limpiado por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. La salvación no te la puede dar ninguno en ningún lugar que te diga ven aquí a este lugar y aquí vas a ser salvo. Puedes ir a escuchar el mensaje de salvación. Las personas pueden ser salvas en cualquier lugar cuando se humille. Por eso te quise leer en Mateo, porque el mismo Señor, Él no gritaba. La Escritura señala que abriendo su boca les enseñaba. Y dice que alzaba su voz. ¿Para qué? Para que los pudieran escuchar, porque había multitudes de personas, lo iban a buscar. Imagínense la predicación de los preciosos labios del Señor. Eran atraídas esas personas y siempre andaban con Él los discípulos. Entonces vemos que el Señor les enseñó aquí en este monte de las bienaventuranzas. Él enseñó algunas cosas, pero yo quise leerte nada más 2 versículos para enlazarlo con este mismo evangelio de Mateo, a donde habla sobre hacerse como un niño. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un niño, cuando quiere algo, él se humilla, él llora y se pone pequeño para que le puedan dar lo que él está pidiendo. Delante de Dios, la persona tiene que humillarse. Como le estoy diciendo, no hace falta que vaya a un lugar y se tenga que humillar delante de un hombre. No, es delante del Señor, porque el que ofrece la salvación es el Señor. Nadie te puede poner las manos encima para hacerte salvo, ni ningún medio de esto, porque en las Escrituras vemos que todos los que fueron salvos fue porque se humillaron, como hizo Pedro. Dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y vemos el relato de cuando estaban aquellos dos orando, el fariseo y el del publicano. Vemos que el publicano, estando aún de lejos, se golpeaba el pecho y ni aún quería ver al cielo, sino que estaba humillado y decía: sé propicio a mi pecador. Eso fue lo que hicimos, lo que pudimos llegar nosotros a humillarnos, fue porque el Señor quebrantó los corazones de cada uno de los que somos salvos. A mí, el corazón mío lo quebrantó fue el Señor Jesucristo. Con su palabra fui quebrantado hasta que llegué arrodillado, humillado. ¿A quién más? Al único Salvador, porque comprendí que Él murió por mí, que fue sepultado y que al tercer día Él resucitó, y llegué a un Cristo vivo por la fe. Yo no le vi. Bienaventurados los ojos que no ven y creen. Sí, porque es por fe, pero la fe viene aún de parte de Dios. Y Dios es el que hace la obra en el corazón de la persona. Bienaventurados